Pues ya esta es la quinta lección, la dicha de ser simpático, y nos vamos a enfrentar a nuestra quinta bienaventuranza. Y un poco de lo que dice la introducción en esta lección es que una vez que nosotros le pertenecemos a Dios, seguramente nos enfrentamos situaciones en donde tenemos que dejarnos guiar por medio del Espíritu Santo para tomar decisiones que sean justas. Tal vez no necesariamente lo que nosotros queríamos o buscábamos o la manera en que nosotros hubiéramos actuado de manera natural, es decir, con el carácter propiamente que tenemos, sin ayuda del Espíritu Santo, pero tuvimos que afrontar eso y ser justos en ese sentido, como vimos a la lección anterior. Al final de cuentas, veíamos que de eso trataba, ¿no? De ser hombres y mujeres de acción, como Él nos demanda. Y ahora vamos a ir a nuestro versículo 7 igual de este pasaje de Mateo 5 del 1 al 7 igual como es un sermón completo, pues vamos a leerlo desde el inicio y nos vamos a enfocar en el versículo 7. Pues vamos a leer. Mateo 5 del 1 al 7 lo leo en Reina Valera. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Una versión internacional lo dice de una manera un poco distinta. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Y nueva traducción viviente nos dice de esta forma, versículo 7. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Incluso se aproxima un poco más a una cuestión que tiene particularmente esta bienaventuranza. Y vamos a tocar un tema bastante profundo, vamos a llamarlo así, aunque tal vez un poco sensible, diría yo, que queda más acorde a lo que nos vamos a estar enfrentando más adelante en esta bienaventuranza. Ya les decía que vamos a tocar un tema bastante sensible y eso es el final, digamos, un poco de lo que vamos a estar viendo, porque esta bienaventuranza nos desafía a algo que es bastante a veces controversial y que de cierta forma nos puede mover a tener o dejarnos en una posición que tal vez bíblicamente no sea la correcta. Y vamos a argumentar y darnos cuenta de lo que dice la Biblia con respecto al perdón, particularmente a eso. Entonces, antes de que nos lleguemos a ese punto, vamos a algunas consideraciones importantes. Igualmente, como estamos viendo un pasaje que seguramente en algunas Biblias de estudio, en algunos comentarios, pues corresponde a la misma sección, es natural que los incisos del A y al D pues sean los mismos porque corresponden de nuevo a un mismo pasaje de la Biblia. Pero particularmente nos vamos a enfocar ahora en el inciso E. Ese sí tiene un énfasis particular para la cita que vamos a estar leyendo hoy. Y dice, la palabra que se traduce al español y se usa en el Nuevo Testamento como misericordioso es una palabra que describe a una persona que, y vienen 4 puntos, tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de otro, ver con sus ojos, pensar con su cabeza, sentir con su corazón. No solamente es ponerse en la situación de la persona, sino ver la situación como lo ve esa persona, pensar como esa persona está experimentando esa situación, incluso sentirlo de la misma manera. Y esa es la particularidad que tiene esto. La palabra griega elemón, que es como se pronuncia, lo investigué, que es la que se ocupa como misericordioso, describe a una persona que es compasiva, clemente, que tiene sensibilidad sobre el sufrimiento ajeno, que tiene una disposición activa para ayudar, perdonar y aliviar esa necesidad. O sea, no solamente se queda en que reconoce esa situación, sino que esa situación lo mueve a actuar, ya sea que sea una situación en donde necesite perdonar o una en donde se tenga que suplir una necesidad. Entonces, digamos que no solamente nos quedamos con el sentimiento, sino nos lleva a la acción completamente. Podemos decir, no describe solo un sentimiento interno, sino una disposición que se expresa en ayudar concretamente. No solo el sentimiento, sino disposición que se expresa en ayudar concretamente. Y eso es lo que significa simpatía. Aquí viene igual en el texto. Proviene de sync, que es un conjunto con, junto con, y patnos, que es sufrimiento, emoción. O sea, viene en conjunto, ¿no? Ahora, hay diferencias en la parte de simpatía, empatía, compasión.
particularmente en la lección estaremos ocupando la palabra simpatía, pero algo que debo de precisar y que es importante, si nosotros buscamos la traducción más precisa de la palabra que viene en el original de Elemón, la palabra más adecuada sería misericordioso, y tal vez no es una palabra que ocupemos de cierta forma natural, que sea algo tan común, más que en un ambiente cristiano, ¿no? Propiamente en un ambiente de iglesia, pero lo que implica es justamente eso, que no solamente es el sentimiento, sino también la disposición de ayudar. Y continúa el texto. Así que un simpático misericordioso es alguien con la capacidad y la sensibilidad para comprender de una forma profunda a los demás. Ya les decía que no solamente se queda en comprender, sino en actuar en correspondencia a esa situación. De hecho, lo que significa literalmente con su idioma es ponerse el hígado o las entrañas de otra persona. Y esa es una forma en que podemos nosotros entender esta palabra. Ahora, Mateo 5:7, el versículo que estamos viendo, esta quinta bienaventuranza, Jesús está hablando de un carácter del ciudadano, así se llama nuestra lección, el carácter de un ciudadano del reino. Y de nuevo, el misericordioso es alguien que trata con compasión al débil, que perdona al que lo ofendió, que se mueve a ayudar al que necesita ayuda y que refleje ese carácter misericordioso de Dios. De alguna manera, si queremos hacerlo, tratar de decirlo en una frase, podemos decirlo de la siguiente forma: la misericordia bíblica es una compasión activa que se inclina hacia el necesitado y hacia el culpable, al que lo necesita y el que no lo merece, el que es el culpable. Esa es la misericordia bíblica, una compasión activa que se inclina hacia el necesitado y el culpable. No habla solamente de sentir lástima, sino de sentir una compasión activa, no solo de comprender el dolor ajeno, sino de actuar para aliviarlo. Y esto refleja el carácter de Dios en nuestras vidas. Entonces, esto nos ayuda a comprender, porque particularmente esta bienaventuranza tiene una característica que vamos incluso a estar viendo en una de las ideas centrales. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Para decirlo de una manera muy burda y que se entienda perfectamente el punto que quiero decir, los que actúan de esa manera van a recibir la misma manera en su persona, por así decirlo. O sea, los que hacen esto van a recibir eso mismo. Eso es lo que casi quiere decir esta bienaventuranza. Lo que nosotros hacemos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. De la misma manera en que nosotros actuamos, de la misma manera se nos va a tratar. Y eso es bíblico incluso. Entonces, por eso es importante entender muy bien a detalle qué es misericordia, qué es lo que quiere decir esta palabra, elemón, en el griego original. Que ya les decía, sí, tiene relación con la simpatía. Y vamos a estar viendo esta palabra continuamente en esta lección, pero va más allá de solamente simpatía. Misericordia es la palabra más adecuada. Como les decía, la diferencia entre macarios, de benditos a felices. Benditos es la traducción más adecuada, pero felices también incluye de cierta manera, aunque tal vez se pierde un poco la esencia propiamente de macarios. Entonces, leo el último inciso, el inciso F, y los doy unos minutos para que puedan contestar las preguntas, si no es que ya se me adelantaron. Dice: Latinoamérica, felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Una versión internacional que ya leíamos incluso: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Ahora, con eso en mente, podemos contestar esas dos pequeñas preguntas y vamos a continuar con las ideas centrales. ¿Alguien que le gustaría compartir alguna de las respuestas a estas preguntas? Yo. Adelante, Majo. La primera, según usted, ¿qué sentían los apóstoles de Jesús al oírle hablar mientras enseñaba? A ver, yo poniéndome en sus zapatos, siento que en algunos momentos confusión, en otros probablemente mucha esperanza y en otros felicidad. Y en la segunda pregunta, bueno, no sé si lo contesté bien porque después me confundí un poco, pero yo contesté que sí, que justo las parábolas que usaba Jesús siempre eran una manera de ejemplificar las enseñanzas complejas, pero algo que siento que se nota mucho cuando empiezas a leer las respuestas que a veces Jesús daba es que él no contestaba la pregunta que se le hacía, sino que siento que contestaba las preguntas del corazón, porque muchas veces hay personas que le preguntaban algo y la respuesta no tenía absolutamente nada que ver con la pregunta, pero en sí hacía sentido si te pones a analizar quizás desde qué posición estaba preguntando la persona. Entonces siento que al final respondía de una manera directa que quizás nosotros no alcanzamos a comprender, pero que sí contestaba lo incierto que tenía la persona, ya sea desde el corazón o desde la mente. Y estoy completamente de acuerdo, Majo. No creo que te hayas confundido, al contrario, creo que lo entendiste muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Y en la uno puse que igual a veces confusión y en otras pues, perdonados y útiles, ¿no? Y en la 2 pues puse que usaba parábolas, historias, pero creo que entendí mal, porque yo puse la mujer adúltera. O sea, creo que pensé que más bien cuando había sido misericordioso o algo así. Ahí sí creo que lo puse mal yo.
No, no, sí, o sea, también cuando habló con la mujer átera, en ese sentido de que dice que yo no te condeno, vete y ya no peques, también está enseñando una cuestión, o sea, él no señala como tal nuestra condición de pecado, sino señala el pecado propiamente. O sea, no nos culpa, y aquí no quiero confundirlos, no nos, o sea, no rechaza al pecador, sino rechaza el pecado. Y en este caso, a la mujer no le estaba condenado propiamente, o no estaba condenado a la mujer, sino estaba condenado a su pecado. Tal vez en esa situación de que él no lo hacía era porque también estaba mostrando ese amor, ¿no? Esa compasión. Y le dice, pues tal cual, no peques, no vuelvas a hacer lo que ya hiciste, ¿no? Entonces, sí, es una de las tantas enseñanzas que tiene con una idea abstracta, ¿no? Y vemos incluso a Jesús que ni siquiera voltea a verla, ¿no? También por esa parte de no humillarla más de lo que ya estaba siendo humillada. Pero bueno, vamos a seguir. No sé si alguien más quisiera decir algo, si no, vamos a la primera idea central. No a la una, no a las dos. Bien, vamos Yo, a la primera idea. Sí, Lucero. bueno, bueno, yo tampoco sé si contesté bien o mal, pero en la dos, no, en la primera, perdón, cuando dice que qué sentían los apóstoles de Jesús, yo pienso que por un lado se maravillaban porque él trataba como de explicar pues con amor, y en otro creo que porque también nunca juzgó, y creo que en parte y también como que se confundían, pero siento que también era como que, como dice en la palabra, ¿no? Que él de alguna manera como que utilizaba ese lenguaje para los escogidos, no sé, creo yo que era más o menos así. Y quiero pensar, estoy bien, y si no, también acepto correcciones. No, no, o sea, sí estás bien, porque cuando nosotros leemos la Biblia por primera vez, le pasará esto y los que han pasado por esta situación lo podrán entender mejor. Y no tenemos o no hemos recibido el Espíritu Santo, parece todo raro, descabellado, absurdo de cierta manera. He escuchado varios testimonios de personas que antes de conocer del Señor propiamente, recibirlo, de aceptarlo en el Señor y Salvador, cuando leían la Biblia como leer un libro normal, no entendían las cosas. Y es porque, de nuevo, el mensaje se puede entender cuando tenemos al intérprete en nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos da el discernimiento y la claridad para comprender las enseñanzas. Entonces, sí, había un mensaje más profundo, que es lo que hacemos cuando nosotros estudiamos y escudriñamos la palabra, la analizamos a detalle, y tenemos al Espíritu Santo para darnos ese discernimiento y esa claridad de lo que Dios quiere decir en ese pasaje. Por eso es que la palabra es viva, porque podemos leer un versículo en algún momento, pero lo leemos en algún otro punto de nuestra vida y acaba siendo significativo la enseñanza que recibimos ese momento, a la que en algún momento anterior habíamos interpretado, entendido o nos habían enseñado incluso. Entonces, sí, en ese sentido, sí, había ciertas cosas que decía particularmente a los que había tomado como propios, ¿no? A los apóstoles, a los discípulos, a sus seguidores. Y sí, seguramente se maravillaban mucho cuando lograban captar algunas cosas, pero también hay otras cosas que no entendían. Y vemos que al final de los evangelios encontramos a Jesús en ese camino hacia el huerto de Getsemaní, donde les dice, han pasado tanto tiempo conmigo, y lo estoy parafraseando, y todavía no lo han entendido, todavía no lo han comprendido. Y vemos a Tomás discutiendo y diciendo, pues Señor, muéstranos al Padre. Pero pues, si han estado conmigo, no saben quién soy yo, de cierta forma, porque justo había cosas que no habían entendido, aun cuando Jesús se las había dicho varias veces o en varias ocasiones, y quedaron registradas nosotros en los evangelios. Entonces, pues sí, ha de haber sido una confusión de sentimientos entre emoción, entre duda, entre incertidumbre, no entendí bien lo que quiso decir, o por qué dijo eso, que lo está poniendo en una situación complicada con los fariseos y los saduceos. Pero bueno, Jesús tenía un propósito. Bien. Gracias. No, si hay más dudas, igual pueden interrumpir, no hay ningún problema. Al final de cuentas, esto es clase, no es sermón, entonces pueden hablar, pueden decir. Y vamos a la primera idea central. Yo, maestro, yo, hermano, Sí, sí, adelante, adelante, Juan Manuel. gracias. Es que de la primera, creo que, ay, no puedo imaginar. Es muy profunda la pregunta, porque es dice, según usted, ¿qué sentían los apóstoles? No puedo imaginarme, de verdad, no doy crédito a pensar que yo lo pongo como asombro y gozo, ¿no? Porque me trasladé a una clase con un maestro de esos que te atrapan, ¿no? Diríamos en la escuela, ¿no? Que te atrapan y que te ponen y tienes ese grado de atención con ellos. No me imagino a Jesús al frente, sentados, y él al frente, no, Dios, de verdad que maravilla, maravilla. O sea, creo que el punto de entender su palabra, si nosotros al conocerla, leerla, estudiarla, compartirla contigo, tú lo que compartes con nosotros, es un gozo
gozo, no me quiero imaginar a los apóstoles. Gracias. Gracias, hermano Juan Manuel. Pues sí, seguramente les digo que verdaderamente una de las cosas que podemos nosotros leer entre líneas es el carácter de Jesús. Incluso lo describe la Biblia, una persona que era agradable en su trato, o sea, que naturalmente tenías la sensación de quererte acercar, consultarlo y preguntar. Así lo describe incluso la Biblia, ¿no? Ahorita no tengo la cita, pero tal cual así lo dice con la palabra que utiliza para describir así a Jesús. Ahora, todo lo que han mencionado, sí, en lo general, seguramente ha sido así, en el sentido de que ha sido conmueve, impacta, nos alegra, nos anima, nos exhorta. Pero particularmente cuando vemos esta bienaventuranza, vemos esta que habla de la misericordia y entendemos que lo que les estaba queriendo decir es que si ustedes actúan de esta manera, van a recibir lo mismo. Si ustedes no actúan de esta forma, no van a recibir eso. Entonces, seguramente pudo haber sido enseñanza dura si lo situamos o si nos enfocamos únicamente en este versículo. Ahora, de nuevo, habrá enseñanzas que sean duras, como yo les decía la clase pasada. Hay sermones que son desafiantes, son confrontativos, que sentimos hasta que parece ser que el mensaje o el sermón estuvo preparado para nosotros, que vieron nuestra semana y que prepararon algo para lo que pasó en la semana y salimos hasta medio raspados y adoloridos de lo que escuchamos. Pero en un buen sentido, en un sentido de que eso nos desafía y nos confronta por algo que está mal en nuestra vida. Pero también hay mensajes que son de esperanza, de aliento, de fortaleza, pues salimos hasta apapachados, ¿no? Como si nos hubieran dado un masaje espiritual y salimos relajados en ese sentido. Entonces, seguramente habrá enseñanzas que Jesús dio que caían en una categoría y había otras que caían en otra categoría, como difíciles o pesadas o duras de asimilar. Y esta es dura, por así decirlo, incluso por lo que les decía hace un momento de que vamos a ver el tema del perdón, particularmente lo que Jesús quería decir con esto. Entonces, vamos a la primera idea central y vamos a escribir: qué dichosos son los simpáticos porque practicarán la bondad verdadera. Qué dichosos son los simpáticos porque practicarán la bondad verdadera. Qué dichosos son los simpáticos porque practicarán la bondad verdadera. Y ya les decía, así está nuestra lección, así estuvo preparado, esta es la frase, escribir, pero les pediría que pusieran ahí entre paréntesis misericordiosos. Podríamos decirlo también, que dichosos son los misericordiosos porque practicarán la bondad verdadera. Simpáticos es la palabra que vamos a estar ocupando, aunque particularmente misericordiosos es tal vez la palabra más cercana a la original en griego. Y continúo con el texto y dice en Lucas 14:41, que dice, y lo podríamos leer incluso desde el versículo 38 al 43, pero el 42 dice: pero solo una es necesaria. María había escogido la mejor y nadie se la quitará. Este pasaje registra el momento en que Jesús llega a esta casa, a la casa de Marta y María, y reconocemos aquí que hay dos personajes. María, versículo 39, igual de Lucas 10:39, dice: tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Entonces María estaba sentada escuchando, mientras que Marta, versículo 40, Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Ambos son de Nueva Versión Internacional. Entonces vemos a María que se sienta a escuchar y a Marta que se dedica a trabajar, a acomodar cosas, a hacer. Por eso dice el texto a continuación, encontramos a Marta, una mujer que quería ser buena con Jesús. Lo recibe en su casa y mientras su hermana se pone a los pies del maestro a escuchar sus enseñanzas, ella trabaja y trabaja. Quizás hacía ruido con los trastes y levantaba polvo con la escoba, iba y venía sin parar. Quería hacer un bien al maestro, pero era incapaz de ver y comprender todo lo que Jesús necesitaba. Y esta bienaventuranza tiene particularidad en esto, y les pido que subrayen: era incapaz de ver y comprender todo lo que Jesús necesitaba. De eso habla la misericordia, de la capacidad de ver y comprender lo que el otro necesita. Continúa el texto. Era un momento de paz, un tiempo de inquietud, un rato de intimidad con sus amigos, alejado de la muchedumbre, un momento de amistad y familiaridad. Marta quería ser buena a su manera. Y esa es también otra clave para entender la misericordia. Ser buenos o actuar a nuestra manera. No es lo que la misericordia quiere, lo que busca la misericordia. Nosotros tenemos que reconocer la necesidad de la persona como lo necesita, no como nosotros queremos ayudar. Entonces, termina el texto, pero no a la manera que necesitaba el Señor. Y ya les decía que a lo largo de los sermones devocionales, cualquier enseñanza bíblica, a veces se ocupan ilustraciones para poder justamente mostrar un punto. Por eso les cuento esta pequeña historia para que entendamos mejor a qué hace referencia esta primera idea central. Y dice: un hombre veía cada domingo a un joven sentado afuera de la iglesia durante el invierno. Pensó: debo hacer algo bueno por él. Al siguiente domingo llevó un elegante abrigo de lana gruesa y se lo regaló. Se sintió satisfecho consigo mismo, pero días después descubrió que el joven había cambiado el abrigo por comida y medicinas. Molesto, el hombre pensó: no valoró mi regalo. Entonces otro creyente le preguntó: ¿le preguntaste qué necesitaba? El hombre respondió: no, yo pensé que el abrigo era lo mejor. Y el creyente le dijo: fuiste generoso desde tu perspectiva, pero no
no misericordioso desde la de él. El joven no necesitaba verse bien, no necesitaba un abrigo, necesitaba sobrevivir, alimento y medicina. Entonces ese es el punto, entender la necesidad de la persona, pero desde su perspectiva, desde las circunstancias que él está enfrentando, no desde nuestra manera. Y aquí Marta quería hacer algo, un buen gesto con Jesús, pero lo que Jesús quería era un tiempo de descanso, un tiempo de quietud, al lado, completamente ajeno a lo que tenía, pues cuando estaba afuera, con muchas personas, rodeado de seguidores. Sí, adelante, Majo. Me surgió una duda, Omar, porque justo hoy venía escuchando mi podcast en la mañana y justo era una manera que Dios me estaba hablando diciéndome que tengo tantas cosas ahorita en la mente y en el trabajo y en la vida que no me he dado como este tiempo de estar tranquila, y justo se menciona el Salmo 46:10 que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces ahorita como que leyendo esta parte me surge la duda, ¿realmente era lo que Jesús quería para él o más bien era algo que Jesús quería para Marta para que lo conociera a él? Pensando inmediatamente, diría que las dos. Jesús quería también un descanso y era oportuno, así como dice Eclesiastés, que hay tiempo para todo, como hay tiempo para trabajar, como hay tiempo para descansar. Seguramente Jesús quería descansar de todo el ajetreo y de todo el montón de personas que lo rodeaban, pero también quería que Marta descansara en ese sentido de, pues estoy aquí, disfruta mi compañía. O sea, es como esa parte de dejar a los invitados en la sala, tú irte a la cocina a lavar los trastes que se acaban de ocupar, ¿no? Pues no, déjalos para el rato y mejor convive, ¿no? De cierta manera. Entonces, creo que son las dos cosas. No creo que una esté sobre otra o que sea una sola, sino son las dos de cierta forma. Esa sería mi perspectiva. Hija, gracias. De nada. Ahora, esta ilustración ilustra perfectamente, valga la redundancia, el punto, ¿no? A veces nosotros queremos actuar de la forma, de la manera que creemos que es la más adecuada, pero no necesariamente esa es la correcta o no es la que necesita la persona. Y es justamente este punto de la misericordia, de no actuar tal vez de la manera más emocional, actuar en forma inmediata, sin realmente reconocer la necesidad de la manera en que la requiere la persona. Continúa el texto diciendo: cuando tratamos de ser buenos solo desde nuestra perspectiva y no desde el punto de vista de la otra persona, podemos incluso llegar a ser crueles. Seríamos simpáticos o misericordiosos realmente si pudiéramos ver las cosas desde la visión de los demás y actuáramos de acuerdo a sus necesidades y no de acuerdo a una bondad fabricada que obedece a nuestras ideas y estilos. Por eso, como hemos estado haciendo en las últimas lecciones, a manera de conclusión de esta primera idea central, podemos decir, ser misericordioso implica la capacidad de ver y comprender la necesidad del otro para actuar en consecuencia. La misericordia no responde según nuestras propias maneras o ideas de bondad, sino según lo que verdaderamente necesita la otra persona. Por eso termina el texto. Ser simpático, misericordioso nos permite satisfacer las necesidades de los demás y, de nuevo, a la manera que ellos necesitan. Esa es la primera idea central. Tal vez de aquí vamos despacio, no es tan complicado entender que hay que reconocer las necesidades de la manera en que las tienen las personas y que somos llamados a actuar en correspondencia a esas necesidades. Esta es la quinta bienaventuranza que estamos viendo hoy. Ahora vamos con la segunda idea central. Y de nuevo, si tienen dudas, si algo no queda claro, me pueden interrumpir o levantar la mano como quieran, no importa. Vamos a escribir segunda idea central. Qué dichosos son los simpáticos porque perdonan y toleran por naturaleza. Son los simpáticos porque perdonan y toleran por naturaleza. Ya les decía que también podemos poner la palabra misericordiosos. Qué dichosos son los simpáticos, o entre paréntesis misericordiosos, porque perdonan y toleran por naturaleza. Ahora sí, partamos de la siguiente idea. Y esta va a tener dos ideas como tal, esta segunda idea central, o dos subideas, por así decir. La primera, las personas siempre tienen una razón para hacer lo que hacen. Esa es la primera subidea, por aquí decir. Ya cuando pensamos en esa frase, ya nos abre una infinidad de cosas en la mente. Las personas siempre tienen una razón para hacer lo que hacen. Y ignorarlo nos hace aborrecer y perjudicar. Prejuzgar. Si tan solo tomáramos un poco de tiempo en comprender las razones del otro, perdonarlo y tolerarlo sería más fácil. Estamos tan ocupados en nuestros propios problemas, analizando las cosas desde nuestra particular perspectiva, que tolerar y perdonar son cosas totalmente ajenas a nuestra actitud. No nos cuesta mucho tomar un poco de tiempo para ver las cosas con los ojos de los otros, pensar con su cabeza y sentir con su corazón. Esto es todo esto es lo que implica la misericordia a la que Jesús estaba hablando, la misericordia bíblica en esta bienaventuranza. Así que si lo hiciéramos, la simpatía nos uniría en compasión, en una comprensión que además nos haría felices. Si así lo hiciéramos, la simpatía nos uniría en una comprensión que además nos haría felices. Esa es la primera subidea, por así decirlo. Ahora reflexionemos en otra segunda idea, por así decirlo. Quien no ha perdonado a otro y quien es intolerante siempre son personas amargas e infelices. Y esa frase, si realmente nos ponemos a pensar, las personas que guardan rencor en su corazón, que
guardan un sentimiento de que alguien me hizo algo y no lo ha perdonado, son personas que cargan con amargura, cargan con felicidad, cargan con tristeza, traen un peso muy, muy pesado en su corazón justamente por esta situación, por no haber soltado, por no haber perdonado. Y ojo, nos empezamos a meter en un tema tal vez complicado sobre el perdón, porque hay situaciones que tal vez nos afectan mucho y que incluso pueden caer en una situación penal, en una situación de carácter civil, donde la ley lo pena, donde nosotros podemos levantar un acta y donde nosotros podemos denunciar y aún así la Biblia habla del perdón. Entonces vamos a entender ese tema particularmente más adelante. Y continúa el texto: la desdicha más grande que le puede acontecer a un hombre o a una mujer es vivir sin comprender, vivir sin tolerar y sin perdonar, teniendo de esta manera el alma envenenada y frustrada. Por eso podemos decir, a manera de conclusión de esta segunda idea central, ser misericordioso implica la disposición de ver, pensar y sentir con sensibilidad hacia el otro para comprenderlo, tolerarlo y cuando sea necesario perdonarlo. Eso es lo que engloba esto, tener la disposición de poder ver, pensar, sentir lo que le está pasando al otro y de esa manera poder comprenderlo, poder tolerarlo, incluso si es el caso, perdonarlo. De nuevo, no nos deja en una situación cómoda de confort, sino que esa bienaventuranza habla de una actitud de acción, nos lleva a actuar de una manera determinada. Si somos simpáticos, es decir, misericordiosos, seremos personas tolerantes, personas perdonadoras y por lo tanto personas felices. No veremos a los demás como enemigos que buscan nuestro mal, sino como personas normales como nosotros que tienen sus propios problemas, su propia opinión. Ser simpático, en conclusión, es ser feliz. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y Bien, pues vamos al tema. Yo, hermano, quisiera hacer Ya. un comentario. A mí en esta clase la palabra simpático me llamó mucho la atención porque para mí la palabra simpático era así como que, ay, está alegre, cuenta chistes, cae bien, pero no con esa profundidad en la que se habla aquí en esta bienaventuranza. O sea, el ser simpático más bien, como decías hace rato, hermano, no estamos muy acostumbrados a hablar con la palabra misericordioso más que en la iglesia, pero sí, era el comentario que quería hacer, que para mí me sorprendió la palabra, pero gracias, hermanos, bendiciones. Muchas gracias, hermana. Sí, justamente, tal vez no estamos muy familiarizados, pero debe ser un concepto que me gustaría que a partir de esta clase en adelante lo apropiáramos como una actitud de nuestro corazón, ser misericordiosos, con todo lo que implica. Ya vimos varias cosas, ¿no? Implica reconocer las circunstancias de la otra persona desde su perspectiva y de esa manera actuar en correspondencia. O sea, no ser apáticos, no ser ajenos, o sea, que no nos importe, sino al contrario, que eso nos motive a actuar en correspondencia a esa necesidad. Y aquí veíamos tener esa sensibilidad para incluso comprenderlo, para tolerarlo y en algunos casos incluso perdonarlo. Y aquí es donde se pone la cuestión tal vez más profunda y sobre todo más desafiante, porque la primera pregunta que venía en nuestra lección, según usted, ¿qué sentían los apóstoles de Jesús al oír hablar mientras enseñaba? Podemos atribuirla a todas las enseñanzas de una manera general o particularmente a esta. Y seguramente si la enfocamos en esta, la respuesta que podríamos de alguna manera esperar, de cierta forma, era que Jesús los estaba desafiando a hacer algo completamente en contra de lo que la sociedad enseña, ¿no? Si te hacen, tú hazle. Si te dice, tú dile más. Si te pega, tú le pegas dos. O sea, eso era lo que estaba de cierta manera la sociedad enseñando y Jesús va en contra de eso, ¿no? O sea, si te hace, perdónalo. Era lo que Jesús estaba queriendo decir de esta forma. Si ves una necesidad, entiende su necesidad y ayúdalo. Con esta bienaventuranza era lo que les estaba queriendo decir. Porque si no lo haces, no vas a recibir eso mismo. Eso era lo que estaba queriendo decir. Por eso, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Felices los compasivos porque obtendrán misericordia. Era ese juego entre estas dos ideas. O sea, sí estaba condicionado en esta bienaventuranza la actitud que ellos como ciudadanos del reino deberían de tomar. Con eso en mente vamos a entrar a la tercera idea central y vamos a escribir: qué dichosos son los simpáticos porque Dios simpatiza con ellos. Qué dichosos son los simpáticos porque Dios simpatiza con ellos. Qué dichosos son los simpáticos porque Dios simpatiza con ellos. Y ahora sí vienen aquí varias series de citas para ver la profundidad de lo que Jesús estaba queriendo decir en esta quinta bienaventuranza en el orden que tenemos en Mateo. Dice, la sentencia bíblica es muy seria y tajante. Mateo 5 del 1 al 7. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Ya les decía que tal cual como lo leemos, se entiende que está condicionado. Y vamos a entender a qué profundidad de condición está esto. Para recibir misericordia hay que ser misericordiosos. Santiago 2:13 dice, Reina Valera, porque juicio sin misericordia
se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Una versión internacional dice de una manera tal vez un poco más fácil de entender, porque habrá un juicio sin compasión, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfará en el juicio. El hermano de Jesús diciendo de esta manera lo mismo que Jesús estaba diciendo en la bienaventuranza. Es decir, el que no es simpático o misericordioso deberá olvidarse de recibir simpatía o misericordia. De nuevo, está condicionado. Mateo 18, más adelante en este mismo evangelio, 33 al 35. Las citas están ahí en su cuadernillo, las pueden ver. Yo aquí puse las versiones Reina Valera y Nueva Versión Internacional. En el material viene Reina Valera. Dice, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. La versión internacional dice, ¿no debías tú también haberle compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Por eso les digo que es duro. El que recibe misericordia de Dios debe ser misericordioso con los demás. Si no, se verá convertido en un vaso de ira en vez de un vaso de misericordia. Y esto en un sentido, de cierta manera, lo podemos traducir como vaso de ira. Es como un contenedor para recibir eso y eso y eso y eso. O como un contenedor para recibir misericordia en ese sentido. Y continúa el texto, incluso dice así. Esto es un asunto muy serio. Mateo 6, 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tal vez este es el versículo más directo, más concreto, más puntual con respecto al tema del perdón. La versión internacional dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonarán a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. La manera como tratas a los demás, si los perdonamos o no, es directamente proporcional a la manera como seríamos tratados por Dios. ¿Por qué esperar ser perdonados por Dios si nosotros no hemos perdonado a los demás? Y bueno, en algunos casos tal vez pueda, y digo así de esta manera, pueda ser sencillo perdonar a alguien que nos hizo algo. Pero ¿qué pasa con aquellos casos en donde realmente es una situación muy, muy compleja? Una situación, y vamos a decirlo con todas sus letras, de un abuso físico, de una agresión, de un abuso sexual, de un abuso de poder, no sé, o sea, todas esas situaciones que incluso podemos encontrar en el Código Penal que tienen una sentencia, si se reconoce a esa persona que tuvo o cometió ese crimen, un asesinato, una situación así, una agresión que lastima nuestra integridad física, emocional, de esa manera se confronta con esa idea, o sea, es tan sencillo, es tan fácil, porque somos llamados a perdonar, o sea, es tal cual, o sea, lo acabamos de leer, Igual Mateo y Santiago lo dicen de esta manera. Jesús está hablando en esta profundidad. Misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros no conflictuarnos con una situación así cuando es grave y con esta idea? Entonces, a manera de conclusión de esta tercera idea central y con la intención de profundizar en lo que Jesús está desafiándonos aquí a perdonar, pero también hablando de que hay situaciones que son bastante complejas y cómo podemos armonizar ambas cosas, podemos decir lo siguiente, y son varios puntos que les quiero compartir para que podamos entender en su magnitud esto y ver que no está peleado la Biblia con esas situaciones complicadas, que ya les daba ejemplo para que supieran a qué me refería. Lo primero, la Biblia es clara, sí llama al creyente a perdonar, eso no está en duda. Ya leímos Mateo 5, 7, Mateo 6, 14 al 15, Mateo 18, 21, son las citas que tenemos ahí, Santiago 2, 13, todas estas citas argumentan lo siguiente, la Biblia sí llama al creyente a perdonar, eso no está en duda. El creyente que ha recibido misericordia de Dios debe reflejar misericordia hacia otros. Eso incluye renunciar al deseo de venganza personal, no alimentar un odio destructivo, podemos decir, dejar el juicio en manos de Dios y estar dispuesto a perdonar y sobre todo de corazón, porque incluso así lo dice la Biblia, perdonar de corazón. Entonces, renunciar a la venganza, no alimentar el odio, dejarlo en manos de Jesús, de Dios, el juicio y estar dispuestos a perdonar de corazón. Esa es la primera cuestión que tenemos que entender, o sea, eso no lo podemos evadir. La Biblia sí llama al creyente a perdonar. Segunda cuestión
que viene implicado. Pero el perdón bíblico no minimiza el mal sufrido. O sea, de ninguna manera nosotros podemos decir que perdonar significa minimizar la situación que enfrentamos. No podemos hacer menos. Y cualquier persona que nos esté diciendo, aconsejado de una situación así, sí, tendría que decirnos que tenemos que perdonar, pero no de una manera así como de, pues hazlo, ¿no? O sea, de cierta manera como abrupta o directa. No, vamos a ver y vamos a entender que eso implica un proceso y cada situación implica un tiempo. Entonces, de este segundo punto, el perdón bíblico no minimiza el mal sufrido. Dios mismo condena severamente la injusticia. Ejemplos, tenemos Romanos 13 y Romanos enseña, particularmente el capítulo 13, que la autoridad civil lleva la espada para castigar al malhechor. O sea, que Dios ha establecido una manera para que se haga justicia en la tierra antes del juicio de Dios propiamente, ¿no? Y eso podemos verlo en Romanos de cierta manera matizado o de cierta manera plasmado por el apóstol Pablo. Romanos 3. Los salmos, incluso los profetas, muestran constantemente a Dios defendiendo al que es oprimido y juzgando la violencia. Una de las cosas que defendían los profetas, cada uno de los profetas, era la injusticia social. Dios estaba en desacuerdo que esto existiera, por lo que había establecido incluso una estructura dentro de su pueblo para que la riqueza se distribuyera, para que no hubiera pobreza. Y ese es solo un ejemplo. Vemos a lo largo de los profetas en el Antiguo Testamento justamente a Dios mandándoles a decir que está en contra de esta injusticia social que se presentaba en el pueblo. Entonces, de nuevo, el perdón bíblico no minimiza el mal sufrido. Por lo tanto, podemos decir de este segundo punto, perdonar bíblicamente no significa negar la gravedad del pecado. Y alguien que nos diga lo contrario está en contra de lo que Dios propiamente está estableciendo en su palabra. Sí tenemos que perdonar, pero eso no implica que lo que nos hayan hecho sea pequeño o lo tengamos que hacer a un lado o tengamos que hacer omisión de ello. Y eso viene en relación al siguiente punto. El perdón bíblico no elimina necesariamente las consecuencias legales. Habrá casos en donde sí se necesite proceder de una manera legal. Y aunque nosotros somos llamados a perdonar, las consecuencias legales no se quitan, no se eximen, no se le condena, se le quita a esa situación a la persona que cometió la agresión. Una víctima puede perdonar en su corazón, puede no buscar una venganza personal, incluso orar por la persona que lo agredió y al mismo tiempo denunciar el crimen, buscar justicia, cooperar con las autoridades, establecer límites, incluso mantenerse lejos de la persona que lo agredió. O sea, no nos estamos obligados a nosotros a tener que perdonar y convivir con nuestro agresor, a tener que perdonar y a tener que presentarnos o ponernos en situaciones que nos vuelvan a exponer a la misma situación. No estamos teniendo que perdonar y decir, bueno, ya no voy a hacer la denuncia, ya no voy a proceder legalmente. No, no están peleadas una cosa con la otra. Tenemos que perdonar en nuestro corazón, pero la situación o las consecuencias legales siguen. Eso no contradice el Evangelio, porque el perdón permanece, de cierta manera, vamos a entenderlo así, en el ámbito espiritual, en el corazón. Mientras que la justicia, en este caso civil podríamos decir, permanece lo que Dios estableció para castigar el mal. Por eso permitió que construyamos leyes, sistemas. No vamos a entrar en el detalle de los procesos o esa cuestión, pero al final de cuentas existe un medio para que eso que se cometió sea penalizado, sea castigado de cierta manera. Entonces, de nuevo, podemos perdonar nuestro corazón, pero eso no impide que las consecuencias legales sigan. Ahora, punto número 4 de esta serie de cuestiones para entender el perdón bíblicamente. Pastoralmente, o si alguien nos aconseja, no se debe presionar de alguna manera superficial, podemos decir, a una víctima. Con esto quiero decir lo siguiente. Decirle inmediatamente a una persona traumatizada, si no perdonas, Dios no te perdonará, pues no es una manera de actuar. Dios no actúa de esa forma. O sea, no podemos ir directo. Porque de nuevo, eso puede caer en una manipulación espiritual, puede caer en un abuso religioso, en una actitud que propiamente no está mostrando compasión y reconociendo que la persona está pasando por una situación difícil. Y no podemos decir, pues tienes que soltar las cosas, tienes que perdonar. Aunque la Biblia lo estipula, de nuevo, tiene un proceso. Y esto, evidentemente, pues no puede ser en una
en un caso de abuso sexual, de violencia doméstica, de un trauma severo, que le digamos a una persona, pues tienes que perdonar. No, no es tan fácil, no es tan sencillo. Al final de cuentas, la enseñanza bíblica se tiene que dar, pues, concretamente, íntegramente, como dice la Biblia, se tiene que dar con paciencia, se tiene que enseñar con compasión y se tiene que acompañar en ese proceso. El perdón bíblico en muchas veces implica justamente eso, un proceso, es una lucha, es una obra gradual en nuestro corazón para justamente poder llegar a ese punto de perdonar. No es inmediato, no ocurre de manera inmediata. Entonces, a pesar de que somos llamados a esto, tampoco tiene que ser inmediato, tiene que ser gradual. Cada uno tendrá sus procesos, sus tiempos, y llegará el momento en que en nuestro corazón podamos soltar esa situación y perdonar finalmente. Aunque eso de nuevo no implica que tenemos que convivir con la persona, que tenemos que evitarle la situación que implique una condenación legal o un proceder legal, pues eso no se exime, no se quita por completo. O sea, eso sigue, pero el perdón en nuestro corazón, a eso sí somos llamados. Y 5, perdonar no significa necesariamente reconciliarse. Perdonar no significa necesariamente reconciliarse. Aunque son conceptos relacionados, la realidad es que son distintos. Una persona puede perdonar sin restaurar inmediatamente la confianza, sin volver a una relación insegura, sin exponerse otra vez a la persona. Podemos actuar en esa manera de soltar, pero no necesariamente volvernos a juntar con esa persona, volver a convivir con esa persona, volver a tener esa confianza que le teníamos a esa persona. Porque al final de cuentas entendemos que la reconciliación requiere un arrepentimiento genuino en la persona que cometió las cosas, ver que hay un fruto de ese arrepentimiento, que actúa en busca de tratar de restaurar la relación y que también fomenta, trata de construir esa confianza que se fue afectada. Obviamente esto es en algunos casos, hay algunos otros en donde no aplica, donde no se va a reconstruir la confianza porque lo que se hizo fue bastante grave. Entonces, esa es la manera en que nosotros debemos entender esto sobre el perdón. La Biblia sí llama al creyente a perdonar. El perdón bíblico no minimiza el sufrimiento o lo que se haya sufrido. El perdón bíblico no elimina necesariamente las consecuencias legales. No se nos debe de presionar, se le debe de presionar a una persona a tener que perdonar inmediatamente. Es un proceso y cada persona tiene sus tiempos. A pesar de que somos llamados a perdonar, no se puede obligar a una persona a que lo haga inmediatamente. Le va a tomar su tiempo. Y perdonar no significa necesariamente reconciliar. Está en nosotros la decisión de poder tomar una dirección completamente opuesta. Si es una situación en donde podría existir la reconciliación, también podemos tomar la decisión de no hacerlo. Entonces, estos 5 puntos nos dan a entender mayormente lo que tal vez en estas citas podemos entender como algo muy duro, porque no podemos quitar de lado, no podemos hacer de lado, omitir que la Biblia dice claramente que tenemos que perdonar. Entonces, podemos decir lo siguiente: el creyente está llamado a perdonar porque ha sido perdonado por Dios. Sin embargo, el perdón bíblico no niega la gravedad del pecado, no elimina necesariamente las consecuencias civiles y no exige que una víctima permanezca en una situación de peligro o abuso. La misericordia cristiana, tal cual no es bíblica, refleja el carácter de Dios. Renuncia a la venganza personal, pero reconoce la justicia, la verdad y la necesidad de protección para el oprimido. Por eso dice esta última idea central: si somos simpáticos, Dios simpatiza con nosotros también. Y para eso Él es magnífico. O sea, Él nos perdona todo. Por eso dice, Él es magnífico. De hecho, simpatizó de tal manera que la raza humana que se metió en nuestra humanidad, de tal manera que la raza humana que se metió, bueno, ha de hacer referencia que se metió a la raza humana, Jesús propiamente, sintió con un corazón mortal, experimentó nuestras necesidades y tiene derecho a solicitarnos tener la misma actitud.
Entonces, esas son esas tres ideas centrales de esta quinta bienaventuranza. Les compartía en WhatsApp que iba a ser una clase un poco interesante y sobre todo tal vez dura, ¿no? Con esto. Pero no sé si existan algunas dudas porque es un tema bastante importante y tal vez mal comprendido. Entonces, pues me gustaría darles oportunidad de que si tienen alguna duda, lo puedan hacer. Y ya nada más quedaría la verdad fundamental para terminar nuestra lección. ¿Alguien que quiera compartir, preguntar? ¿Se entendió? Adelante, Mar. Am, entiendo que es un proceso, pero justo como que siempre me queda esta confusión de si no son, ¿cómo explicarlo? Si la reconciliación como tal no es algo obligatorio y nosotros podemos llevar nuestro proceso, ¿hasta qué punto puedo saber que ya perdoné a alguien? Porque hay situaciones que uno dice, bueno, ya lo perdoné, pasa tiempo y otra vez te vuelve a afectar. Quizás no de la misma manera, pero te sigue afectando. ¿Hay alguna manera de saber que eso ya sanó? ¿Hay alguna manera de saber que seguimos sanando? O sea, ¿es algo que se puede aterrizar a lo lógico o es más complejo por tratarse de emociones? Tal vez te lo voy a poner de una situación que dejaría pensando un poquito más. Nosotros podemos saber si una persona genuinamente se arrepintió y perdió perdón genuino de sus pecados a Dios. No es algo que podamos ver, no le cambia el color de piel, no le cambia el color de los ojos, no se pone más alto, no se pone más gordito, o sea, no es algo visible propiamente, ¿no? No lo podemos reconocer. De la misma manera, no es algo que yo pueda decir de, ya, ya veo que ya lo perdonaste, ya veo que, no, es algo completamente nuestro. Solamente nosotros vamos a poder saber si ya realmente lo perdonamos o perdonamos la situación o la persona propiamente, ¿no? Es algo personal. Eso por un lado. O sea, no hay forma de que alguien te diga, ya lo perdonaste, porque pues no lo puedes saber, solamente tú lo sabes. Y obviamente Dios, sí, en ese sentido. Ahora, la otra cuestión, porque iban como dos preguntas unidas, ya se me fue la otra pregunta. La primera era esa parte de que solamente nosotros podemos saberlo. Y la segunda, si me ayudas. Sí, justo es, o sea, ya en el aspecto personal, ¿cómo podríamos estar seguros que ya pasó algo, no? O sea, ya que ya Ah, perdón. ya. Sí, si nosotros nos lastimamos, si nos cortamos, nos sale una cicatriz. O sea, hay algo que ya no nos podemos borrar. Y esa es la cuestión entre el perdón y el olvido. O sea, nosotros podemos perdonar, pero olvidar no es tan sencillo, o sea, no es tan fácil. O sea, eso deja de cierta manera unas cicatrices, la idea de que no podemos confiar, de que no podemos estar seguros, de que no tenemos completamente tranquilidad. Y eso implica también otro proceso. Tal vez sea un poco más sencillo en algunos casos perdonar, pero volver a restaurar toma mucho tiempo. O sea, alguien que lastima nuestra confianza, en un instante se pierde completamente esa confianza y construirla toma muchísimo tiempo. Entonces, de la misma manera, tomará muchísimo tiempo que nosotros podamos estar completamente tranquilos, eh, haber soltado completamente esa situación, porque no, es todo un proceso y no hay manera, no hay algo que lo determine porque es subjetivo en cada persona. ¿Cuánto nos va a demorar? Si hay cosas, o sea, sí debe de haber ciertas cosas, herramientas que nos ayuden a poderlo hacer, pero de nuevo, no son reglas. No puedo decirte, tienes que seguir estos pasos y si ya llegaste a este paso, seguramente ya lo lograste. Porque no, en cada persona es diferente y cada persona lleva sus procesos de manera diferente. Hay algunas personas que lo pueden hacer solo incluso y hay otras que no, necesitan ir a consejería pastoral, necesitan llevar un proceso, necesitan tener experiencias de reconciliación, o sea, no es tan sencillo. Y cada caso es particular. Pero de nuevo, se tiene que ver a la luz de la palabra y la palabra dice que perdonemos. Pero reconciliarnos no nos está diciendo que lo tengamos que hacer. Eso ya queda en nosotros. No sé si resolví las dudas. ¿Sí? Muchas gracias. Creo que Evelyn querías preguntar algo. Sí, bueno, más bien solo quería comentar como respecto al tema, porque,
Bueno, me hizo reflexionar como en muchas cosas, acerca de la misericordia y, o sea, eso lo quería más bien como compartir, que siento que yo aprendí como misericordia, o sea, tener misericordia cuando sufrí mucho. La verdad es que en mis puntos, o sea, como de crisis en mi vida, o sea, cuando pasé por las situaciones más difíciles que hasta ahora recuerdo, fue que Dios me al recibir tanta misericordia de parte de Dios y de algunas personas que considero que yo no merecía, creo que Dios me enseñó a ser misericordiosa con otros, ¿no? Y justamente, no que sea perfecta, o sea, obviamente es algo muy perfectible definitivamente, pero, o sea, a través de eso he podido como ver un poquito de los pasos que veíamos aquí, ¿no? De antes de juzgar a alguien, antes de decir, no, es que esta persona es bien mentirosa, es bien hipócrita, no puedes confiar en ella. Y no sé qué, o sea, antes de hacer algo así o de tener un juicio así, siempre pienso como, a ver, o sea, ¿por qué está actuando así, no? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué la llevó a eso? Seguramente está sufriendo. Cuando encuentro a alguien como muy grosero, siempre pienso como, ¿cuál es su historia, no? ¿Qué llevó a esa persona a ser tan amargada, o tan grosera, o tan o actuar mal contra otras personas, ¿no? Y bueno, obviamente eso no tiene nada que ver conmigo, sino es algo que Dios me ha enseñado. Y, o sea, lo quería compartir porque muchas veces cuando estamos en periodos de sufrimiento nos cuestionamos mucho de, Dios, no quiero estar aquí, no me gusta, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué todos están bien y yo soy el único que parece que estoy mal? Quiero salir de esto, no quiero sufrir, pero bueno, en mi caso, Dios a través de mi sufrimiento me mostró misericordia y me mostró cómo poder tener eso hacia otros, ¿no? Entonces, bueno, solo les quería compartir eso. Muchas gracias, Evelyn. Sí, realmente, como dicen, cada mente es un mundo, ¿no? Situación particular, cada persona tiene una vida y tal vez ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Justo tenemos que ser, de cierta manera, tener ese pensamiento de que, pues, qué llevó a esa persona a actuar de esa forma, ¿no? Y de esa manera, tal vez tratar de verlo de otra manera, ¿no? Sin prejuicios, sin hacernos ideas antes de conocer, de saber, incluso, ¿no? Entonces, pues solamente Dios nos podría pedir esto, ¿no? Que perdonemos a todos cuando Él nos ha perdonado todo por absoluto, ¿no? O sea, inicio a fin, nuestros pasados futuros, nuestros pasados, pecados pasados, nuestros pecados presentes, o sea, todo nos se perdona. Y solo Él nos podría pedir es que nos lo exige, ciertamente. Se repite, ¿no? Como diría el Paz, si hay cosas que se repiten en la Biblia es porque tienen un grado de importancia mayor, ¿no? Y aquí lo vemos que varias veces repite esto, ¿no? Tanto Santiago como en los evangelios. Sí, adelante, hermano, con adelante. Gracias. Creo que, digo, al comentario de la hermana Evelyn, le puedo decir de lo que escribimos aquí, ¿no? Dice, qué dichosos son los misericordiosos, porque perdonan y toleran por naturaleza. Hermana, lo aprendiste, hoy lo sabes hacer, porque fueron misericordiosos también con la gente es con uno. Creo que la enseñanza que tenemos hoy es como una justa balanza, ¿no? O sea, para dar, eh, creo que damos lo que recibimos. Si damos, vamos a recibir esa misericordia. Y por otra parte, donde hablan del perdón, ¿no? Creo que dice ahí en una frase que es, e incluso subrayé, la desdicha más grande que le puede acontecer a un hombre o a una mujer es vivir sin comprender, vivir sin tolerar y sin perdonar. Creo que ahí dejaríamos de ser misericordiosos y por ende no obtener la misericordia de los demás, ¿no? Gracias. Gracias, hermano Juan Manuel. Pues sí, tal cual, una lección bastante dura. Hemos visto las anteriores bienaventuranzas, tal vez eran desafiantes, la anterior fue un poco desafiante a buscar ser justos, pero esta sí, tal cual, lleva una condición de por medio, ¿no? Esa cuestión de ser misericordiosos. Y primero, la primera parte, pues habla de eso de reconocer las necesidades, pero también está la otra parte, como el otro lado de la moneda, ¿no? También a perdonar a quienes nos hacen algo a nosotros.
Y de nuevo, no significa que va a ser inmediato, que va a ser sencillo, que va a ser fácil. Tenemos que perdonar en nuestro corazón, eso es a nivel espiritual, pero eso no implica que las situaciones, en consecuencia de esa persona, si implica acciones legales, pues se pierdan o se quiten. No exime eso, no quita eso. Y tampoco en que nosotros tengamos que reconciliarnos con esa persona, que tengamos que convivir con esa persona, y que restauremos de alguna manera la relación o la convivencia con esa persona. Eso no implica, solo implica perdonar. Y sobre todo porque lo que ya mencionaba hace un segundo el hermano Juan Manuel, porque eso lo cargamos en nuestro corazón, eso nos pesa a nosotros. Y si no lo hacemos, estaremos llenos de amargura, de tristeza, de rencor. Y por eso el Señor pide que perdonemos. Entre que también Él nos ha perdonado todo, por lo que también nos puede exigir que seamos nosotros de esa misma manera, como ciudadanos del reino, siendo misericordiosos como Dios ha sido misericordioso con nosotros. Entonces, vamos a notar la verdad fundamental, que es lo último. Es prioridad de Jesús que seamos gente que simpatiza con los demás. Es prioridad de Jesús que seamos gente que simpatiza con los demás. Igual podemos poner entre paréntesis, misericordiosa. Es prioridad de Jesús que seamos gente misericordiosa con los demás. Con todo lo que implica reconocer la necesidad, cómo la necesita esa persona, no a nuestra manera, no como nosotros creemos, dándole un abrigo cuando lo que necesita es comida, es medicina, sino viendo sus necesidades. Y por eso ya les decía que no les pido que me digan los versículos de memoria por el tiempo que implica esto, pero sí les pido que los anoten y lo transcriban tal cual el versículo completo. En ese caso, la cita que nos pide que memoricemos y que yo les pido que transcriban en la versión que más les guste, Efesios 4:32, y dice, nueva versión internacional, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Igual, otra cita que nos reafirma que tenemos que perdonar de la misma manera en que Dios nos ha perdonado a nosotros. Efesios 4:32. Entonces, anótenlo, cópienlo de la versión de Biblia que más les guste y pónganlo en la parte de arriba de su cuadernillo.